Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos y todas súper bien, con muchísima energía, listos para enteraros de lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco porque, hoy tenemos un bombazo triple XL. Prepárense porque hoy vamos a entrar a la cocina de la noticia de Demet Özdemir con lupa y con cucharón. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra queridísima actriz, que últimamente, digamos que está dando mucho pero mucho de qué hablar. Y es que nuestra Demet no paran, es un torbellino de talento y sorpresas. Y es que hoy, mis queridos chismosos del corazón, vamos a desmenuzar, no solo la noticia que ha sacudido las redes sociales y a los fans de Demet, su gran anuncio, sino que vamos a ir más allá. Vamos a hablar de las implicaciones de este anuncio, de los posibles rivales, de las expectativas que genera y por supuesto de los jugosísimos detalles que se nos han escapado. Un anuncio que, créanme, ha dejado a más de uno con la boca abierta y babeando por saber más. Pero antes de que sigamos, quiero recordaros, si sois nuevos por aquí, que os suscribáis al canal. Sí, ahí abajo. Dale clic al botón rojo y activa la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo, especialmente del panorama turco que tanto nos gusta. Ahora sí, agárrense que vamos al lío. Y que no se les escape el café. Demet Özdemir, esa mujer que nos ha enamorado con sus personajes en series como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, ha estado un poco alejada de las pantallas últimamente, pero no por gusto. Ella estaba tramando algo grande. Y claro, los fans, como buenos fans que somos, nos preguntábamos con el corazón en un puño, ¿qué estará haciendo? ¿En qué proyecto estará metida? ¿Será que se toma un merecido descanso y nos deja huérfanos de su talento? Pues bien, mis queridos, la respuesta es, más emocionante, más innovadora y más global de lo que imaginábamos. Agárrense a sus pelucas. Desde hace unas semanas, los rumores comenzaron a circular como la pólvora en un bazar turco. Se hablaba de un proyecto secreto ultra secreto, de reuniones misteriosas dignas de James Bond, de fotos en sets de grabación que parecían sacadas de una película de espías. Pero nada, absolutamente nada, confirmado. Demet, muy astuta ella, con una sonrisa de Mona Lisa turca, mantuvo el silencio, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores que ya estábamos al borde de la histeria colectiva. Y es que, como bien sabemos, cuando una estrella se mantiene en silencio y con esa mirada enigmática, es porque algo gigantesco se está cocinando. Y olía a pastel de baklava, de lo dulce que iba a ser. Y así fue como una explosión de fuegos artificiales en Estambul. Hace tan solo unos días, Demet Özdemir, a través de sus redes sociales, soltó la bomba atómica del espectáculo turco. Publicó una foto enigmática que más parecía un jeroglífico moderno, con una leyenda que decía algo así como, un nuevo capítulo está por comenzar. Prepárense para lo que viene. La imagen, aunque no revelaba mucho, mostraba a Demet con una mirada intensa que traspasaba la pantalla, rodeada de luces y cámaras que prometían acción, drama y, por supuesto, romance. Inmediatamente las redes sociales se incendiaron como si les hubieran echado gasolina de cohete. Almohadilla Demet Özdemir, almohadilla nuevo proyecto, almohadilla bombazo Demet, almohadilla Disney Plus Turquía, y hasta almohadilla necesito un tanque de oxígeno, se convirtieron en trending topics mundiales. El planeta entero quería saber. Tenían la Demet dependencia a flor de piel. ¿De qué se trataba todo esto? Y aquí viene lo jugoso, mis amores. Después de horas de especulaciones dignas de la NASA, de teorías conspirativas que harían sonrojar a Dan Brown, y de elucubraciones de todo tipo, desde que Demet se iba a casar con un extraterrestre hasta que iba a lanzar su propia línea de baklava, ojalá, finalmente se reveló la verdad. Redoble de tambores, por favor. Demet Özdemir, señoras y señores, será la protagonista de la nueva serie original de Disney y Turquía. Sí, y 1000 veces sí, habéis oído bien. Nuestra Demet, la reina del drama y la comedia turca, se une a la plataforma de streaming más grande del mundo en un proyecto que promete ser un éxito rotundo. Y si no, al tiempo. La serie, que aún no tiene un título oficial y que, por cierto, ya estamos haciendo apuestas para adivinarlo, se describe como un drama romántico con toques de comedia, pero no cualquier comedia. Una comedia inteligente, mordaz y con mucho corazón. Se dice que Demet interpretará a una mujer fuerte e independiente, con un pasado misterioso y con un gran sentido del humor a prueba de bombas, que se enfrenta a los desafíos de la vida moderna en Estambul. Una mujer que no se deja pisar por nadie y que lucha por sus sueños.
Y por supuesto, como buena historia romántica que se precie, habrá un galán que le robe el corazón, pero no un galán cualquiera. Un galán con secretos, con encanto y con una sonrisa que derrite el asfalto. Aunque aún no se ha revelado quién será el afortunado coprotagonista, y aquí es donde entramos en territorio de rumores y especulaciones, los rumores apuntan a un actor muy conocido, muy querido y muy guapo en Turquía. Se habla de nombres como... Aquí susurro algunos nombres a la cámara para crear expectación, ya os mantendré informados, mis chismosos. No se me escapa nada. Pero la cosa no queda ahí, mis chismosos empedernidos. Además de protagonizar la serie y de dejarnos sin aliento con su actuación, Demet Özdemir también participará activamente en la producción. Sí, lo habéis oído bien. Demet, productora. Se dice que ha estado involucrada en el desarrollo del guión desde el principio, aportando ideas frescas, sugiriendo cambios para que el personaje se adapte mejor a su personalidad y a lo que quiere transmitir al público, y hasta metiendo baza en la elección del vestuario. Eso demuestra su compromiso, su pasión y su amor por este nuevo proyecto. Ella está poniendo toda la carne en el asador. Claro, algunos dirán con cara de pocos amigos, bueno, otra serie más. ¿Qué tiene de especial? ¿No estamos saturados de series? Y ahí es donde entra el factor Disney y... El hecho de que Demet Özdemir se una a esta plataforma no solo significa que su trabajo tendrá una proyección internacional mucho mayor, sino que también tendrá acceso a una calidad de producción y a una libertad creativa que quizás no encontraría en otro lugar. Sus fans de todo el mundo podrán disfrutar de su talento en alta definición, con subtítulos en todos los idiomas y con la comodidad de poder verla cuando y donde quieran. Además, trabajar con una plataforma de este calibre le abrirá las puertas a nuevas oportunidades, a nuevas colaboraciones y a nuevos horizontes en el futuro. Es un gran paso en su carrera y un salto cuántico para el entretenimiento turco. Y hablando de carrera, esta decisión también marca un cambio significativo en la trayectoria de Demet. Si bien la hemos visto principalmente en comedias románticas que nos han hecho reír a carcajadas y suspirar de amor, este nuevo proyecto parece tener un tono más dramático, más realista y más profundo. Esto le permitirá demostrar su capacidad para interpretar personajes más complejos, más vulnerables y más humanos, alejándose un poco de la imagen de chica dulce, divertida y enamoradiza que la ha caracterizado hasta ahora. Es una oportunidad para reinventarse, para sorprender al público y para demostrar que es mucho más que una cara bonita. Es una actriz de tomo y lomo. Ahora bien, no todo han sido aplausos, felicitaciones y serpentinas. Algunos fans, los más nostálgicos y los más puristas, se han mostrado un poco decepcionados con la noticia. Algunos esperaban ver a Demet en una nueva serie de televisión tradicional, de esas que nos enganchan cada semana y que comentamos en la oficina al día siguiente. Otros temen que su participación en Disney signifique que se alejará del género de la comedia romántica, que es lo que más les gusta de ella, y lo que la ha convertido en una estrella. Pero por favor, un poco de confianza. Sin embargo, yo creo que es importante darle una oportunidad a este nuevo proyecto. Demet Özdemir es una actriz talentosa, versátil y camaleónica, capaz de brillar en cualquier género, en cualquier formato y en cualquier plataforma. Estoy segura de que nos sorprenderá con su actuación, que nos conmoverá con su interpretación y que nos hará disfrutar de esta nueva historia. Además, el hecho de que se una a Disney y es una gran noticia para la industria del entretenimiento turco, ya que demuestra el talento, la creatividad y la calidad de los actores y producciones de este país. Es un reconocimiento a la excelencia turca. Así que, mis queridos, tenemos Demet para rato. Y no solo eso, sino que la tendremos en una plataforma de streaming de alcance mundial, interpretando un personaje diferente y desafiante, mostrando su talento a un público aún mayor y abriendo nuevas puertas para el entretenimiento turco. Yo personalmente estoy muy emocionada, muy ilusionada y muy impaciente por ver esta nueva serie. Estoy segura de que será un éxito rotundo y que Demet nos dejará con la boca abierta. Pero esta noticia no solo afecta a Demet, también tiene un impacto significativo en el panorama del entretenimiento turco en general. La llegada de plataformas de streaming como Disney y Netflix ha revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual. Ya no dependemos de los horarios de la televisión tradicional, sino que podemos ver nuestras series y películas favoritas cuando y donde queramos. Esto ha generado una mayor competencia entre las productoras, los canales de televisión y las plataformas de streaming, lo que se traduce en una mayor calidad,
una mayor variedad y una mayor innovación de contenidos. La competencia es buena para el espectador. Además, la presencia de estas plataformas ha abierto nuevas oportunidades para los actores, los directores, los guionistas y los creadores turcos. Ahora pueden llegar a un público global, sin tener que depender de los canales de televisión locales. Esto ha impulsado la internacionalización del entretenimiento turco, ha contribuido a dar a conocer la cultura y la sociedad de este país al mundo, y ha creado nuevas fuentes de ingresos y de empleo. Es un win-win para todos. Así que, mis amores, la noticia del nuevo proyecto de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme del espectáculo. Es un reflejo de los cambios que se están produciendo en la industria del entretenimiento, de la importancia que está adquiriendo el contenido turco a nivel mundial, y de la capacidad de los actores y creadores turcos para adaptarse a las nuevas tendencias y para competir en el mercado global. Y por supuesto es una gran oportunidad para que Demet demuestre su talento, siga conquistando corazones en todo el mundo y se consolide como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Y ahora, para finalizar este vídeo con broche de oro, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos visto cómo Demet Özdemir ha revolucionado las redes sociales con el anuncio de su nuevo proyecto. Hemos analizado los detalles de esta noticia, hemos explorado su impacto en la carrera de Demet y en el panorama del entretenimiento turco, y hemos compartido nuestra emoción y entusiasmo por este nuevo capítulo en la vida de nuestra querida actriz. Ha sido un viaje apasionante. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros todas las novedades del mundo del espectáculo turco y saber que estáis ahí, del otro lado de la pantalla, siguiéndome, apoyándome y comentando mis vídeos. Muchísimas gracias por estar siempre presentes. Sois los mejores. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el nuevo proyecto de Demet Özdemir? ¿Os emociona verla en una serie de Disney? ¿Qué tipo de personaje os gustaría que interpretara? ¿A quién elegiríais como su coprotagonista? ¿Qué título le pondríais a la serie? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir y del entretenimiento turco. Y para terminar, quiero recordaros que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales para que llegue a más gente y, lo más importante, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme, de estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y de formar parte de esta gran familia de chismosos turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, abrazos y baklava para todos. Os quiero.